La bruja Rosalba. Lo que voy a contarles le ocurrió a mis abuelos hace muchos años atrás. Se los voy a contar como me lo contaba mi abuelita en primera persona. Es una historia triste y terrorífica, la cual tiene como protagonista a una bruja que nunca recibió su castigo, o al menos ellos no supieron hasta su muerte si fue así o no. Lo que voy a contarles me ocurrió hace unos años atrás, cuando vivía en el pueblo de Veracruz con mi esposo. Él era el pastor de una iglesia cristiana. Nosotros éramos nuevos en el pueblo y no sabíamos mucho de sus costumbres ni de sus creencias. Lo único que nos importaba era predicar la palabra de Dios y cuidar de nuestra pequeña hija, que en ese entonces tenía un añito de edad. Sin embargo, pronto nos enteramos de que en aquel pueblo había una mujer que se decía que era bruja y que tenía un pacto con un ente oscuro. Su nombre era Doña Rosalba y todos le tenían mucho miedo y respeto. Nosotros no creíamos en esas cosas, pues confiábamos en que Dios nos protegería de todo mal. Desde que llegamos a ese lugar, Doña Rosalba parecía tener una obsesión en especial con nosotros, pero más con nuestra bebé. Muchas veces la veíamos rondar por las cercanías de nuestra casa, mirando por la ventana, o en ocasiones trataba de entablar conversaciones con nosotros. Siempre buscaba algún pretexto para entrar a nuestra casa, como el de traernos algún regalo o pedirnos un favor. Nosotros la tratábamos con cortesía, pero sin dejarla pasar al interior. Algunas personas nos aconsejaban que bautizáramos a nuestra hija lo más pronto posible, para así evitar que doña Rosalba le hiciera algún daño. Pero nosotros, por nuestra creencia, decíamos que no era necesario, que nuestra hija ya estaba bendecida por Dios y que no teníamos nada que temer. Pero ellos, en su buena fe, creo yo, insistían en que doña Rosalba era una bruja muy poderosa y peligrosa, que una vez, decían, un señor le había dicho que no se metiera en sus asuntos o se arrepentiría, pero al poco tiempo este hombre sufrió un accidente, el cual lo dejó inválido. Los días pasaron y mi esposo, como pastor de la iglesia, tuvo que salir de viaje, pues sus compañeros del ministerio le habían pedido ayuda para ir a predicar a otra comunidad. Entonces él, sin pensarlo mucho, se embarcó en esta aventura. Era como las 6 de la tarde cuando él salió de casa en su camioneta. Dice que de pronto en el cielo vio como una bola de fuego cruzaba el cielo, dejando una estela de humo. Él se asustó y aceleró el paso, pues pensaba que era algún meteorito o algo peor. Pero a unos cuantos minutos de avanzar por la carretera, se encontró con doña Rosalba, la cual iba en camino rumbo al pueblo. Entonces mi esposo, en son de broma, le preguntó que si ella era la bola de fuego que había surcado el aire, pero ella, con una mirada llena de odio, le dijo: «Tu Dios no te salvará, ni a ti ni a tu familia». Dice que él se quedó helado al escuchar estas palabras, pero siguió su camino, y al voltear a ver por el retrovisor, ya no vio a nadie en aquel camino largo y solitario. Esa madrugada, obviamente, yo me quedé sola en casa con mi hija. Y en la noche, como a eso de la 1 de la madrugada, sentí como algo arañaba el techo de la casa, que era de lámina. También escuché unos gritos aterradores que me helaron la sangre. Entonces, desesperada, me puse a orar con todas mis fuerzas, invocando el poder de Dios que me cuidara. Pero de pronto empecé a escuchar una voz que me decía: «Tu oración no puede contra mí, maldita. Me voy a llevar a tu hija». Se carcajeaba con malicia. Yo estaba aterrada y sin saber qué hacer. Solo me escondí con mi hija debajo de la cama y le pedí a Dios que nos protegiera. Así estuve durante un buen rato, hasta que por fin esa cosa se alejó y pude estar un poco más tranquila. Aunque, como entenderán, muy asustada por todo esto que había ocurrido, y ni siquiera podía creerlo todavía. Al día siguiente, cuando llegó mi esposo, le conté lo que había sucedido. Él también me contó lo que había visto, y entonces decidimos bautizar a nuestra hija lo antes posible. No queríamos arriesgarnos a que doña Rosalba le hiciera algo malo de verdad. Luego habría una reunión en la iglesia, donde llegaría gente de todas partes para hacer un culto, y también íbamos a invitar a las personas no creyentes para que de alguna manera se reconciliaran con Dios. Esa noche yo me fui a mi habitación con mi hija porque no paraba de llorar.
Parecía que algo la molestaba o le daba miedo. Yo traté de calmarla y me fui a dormir con ella en mis brazos. Pero de repente caí en un sueño muy profundo donde veía cómo algo se llevaba a mi hija y yo no me podía mover. Era como si estuviera paralizada por alguna fuerza sobrenatural. Haciendo grandes esfuerzos desperté y al ver que mi hija no estaba, salí corriendo a buscarla. Aunque no me crean, la encontré llorando en un arbusto cerca de la casa. A lo lejos vi como una bola de fuego se alejaba de allí. Yo estaba más que segura que era doña Rosalba, que había intentado robarse a mi hija. Luego, nerviosa, tomé a mi pequeña y me regresé a la iglesia donde estaba el culto de adoración. Llegué llorando y de inmediato los hermanos de la iglesia me preguntaron qué pasó. Yo les expliqué lo que había ocurrido y ellos se pusieron a orar por nosotros para protegernos de doña Rosalba. Revisaron a mi hija y vieron que tenía una herida en el brazo, la cual había dejado de sangrar recientemente. Le pusieron una venda y empezaron a orar por ella. En eso mi esposo se desmayó y cuando despertó nos contó que había tenido una visión. Dijo que en el tiempo que permaneció desmayado, vio como una bestia en forma de guajolote se llevaba a nuestra hija y que repetía: "Por fin eres mía, por fin eres mía, por fin eres mía". Y al salir de la puerta de la casa, vio a un hombre vestido de blanco con una espada en el hombro, el cual salió volando tras la bestia. Este agarró su espada y le dio un tajo al guajolote, lo que la hizo caer, pero también dice que él sujetó a nuestra niña y que la puso en los arbustos en donde la encontré. Preocupados todos los amigos y vecinos, decidieron hacer guardia en nuestra casa, ya que esa aberrante bruja estaba sedienta de sangre inocente. También nos contaron que si doña Rosalba llegaba a tu casa y te pedía algo que le gustaba, sea lo que sea, tenías que dárselo, porque si se lo negabas, te atormentaría por mucho tiempo. Por eso la gente del pueblo, cada vez que ella les pedía algo, no se lo negaban. Una ocasión Patty enfermó y la llevamos al médico. Le recetaron unos medicamentos y nos lo dieron en una bolsa. Esa tarde doña Rosalba pasó por nuestra casa y nos pidió que si le regalábamos los medicamentos. Yo obviamente le dije que no, porque los necesitábamos para nuestra niña. La bruja entonces intentó acariciar a mi hija, la que estaba en mis brazos, y mientras hacía esto, le dijo: "Eres muy bonita". Pero mi niña empezó a llorar con mucha fuerza y se aferró a mí. En ese instante yo le cerré la puerta en la cara a la bruja, pues me dio mucho miedo. Esta mujer se enojó y empezó a gritar como si yo le debiera algo. "Quiero la bolsa de medicamentos, dámela, quiero eso". Yo le grité que era una vieja loca y que esos medicamentos eran de mi hija, porque ella los necesitaba. La bruja entonces salió de allí muy enojada y nos amenazó de que se las pagaríamos, y empezó a insultarnos. "Malditos, su Dios no los salvará. ¿Me escuchan?". Yo sentí un escalofrío que recorría todo mi cuerpo, y un olor fétido, como animal muerto, inundó todo el interior de la casa. Mi esposo y yo nos quedamos con miedo y nos pusimos a orar. Luego llegó la noche y escuchamos nuevamente que algo estaba en el techo, burlándose de nosotros de manera grotesca y macabra. Uno de los vecinos que vivía cerca escuchó todo el alboroto y sabía que eso era una bruja. Entonces sacó su arma y quiso dispararle, pero el rifle no detonó, se quedó trabado. Entonces la bestia con forma de guajolote le gritó: "No te metas, maldito, ellos me las pagarán por haberme rechazado, y tú también por entrometido". Y se largó volando, burlándose de nosotros con unas risas macabras. Nosotros nos quedamos paralizados y temblando del miedo, sin poder creer en todo lo que habíamos visto. Transcurrieron unos minutos y mi hija empezó a llorar y a vomitar un líquido que tenía olor a azufre. Mi esposo entonces encendió la camioneta y llevamos a mi hija urgente al doctor. Cuando llegamos al hospital en la madrugada, el doctor nos atendió de inmediato. Le explicamos todo lo que había pasado, aunque parecía que no nos creyó mucho. Le mostramos la herida en el bracito de mi hija y él nos dijo que no le veía nada extraño más que un corte común. También nos dijo que el vómito y ese olor tan peculiar puede ser una reacción de los medicamentos que le habían recetado antes. Nos dijo que la dejaría en observación y que nos avisaría si había algún cambio.
Pasaron 2 días en los cuales no recibíamos ninguna noticia. Por más exámenes que le hacían, parecía que ellos no encontraban nada. Para empeorar la situación, a mi hija le empezó a crecer el estómago de manera extraña y empezó a perder peso. La pobre se miraba demacrada y el estómago se le veía como si algo se le moviera en su interior. El doctor no sabía qué era. Por más de estudios y exámenes que le hacían, decía que estos simplemente no reflejaban nada. Al cuarto día nos pidió que fuéramos mi esposo y yo a su oficina, y algo así como buscando las palabras correctas, empezó a hablar y nos dijo que aunque él no debería ni siquiera mencionar estas cosas, tal vez la niña tenía algún tipo de otro mal, para ser más precisos, brujería. Dijo que después de tantos exámenes y no encontrar nada, esto ya no era una cuestión médica común. Dijo que por ese día todavía la dejáramos allí, que tal vez más tarde respondería positivamente, pero que pensáramos en sus palabras, ya que cuando la medicina moderna no encuentra resultados, no es mala idea buscar ayuda en la medicina ancestral. Esa tarde, mi cuñada de nombre Sandra fue de visita a casa y preguntó cómo estaba mi hija. Nosotros le contamos todo, y después de escuchar con atención, ella muy segura dijo que sabía cómo ayudar a mi pequeña. Nos pidió que le permitiéramos llevar agua bendita y tijeras al hospital, que eso de seguro alejaría a la bruja que le estaba acechando. Le dijimos que no pasaba nada, que lo intentara, pero después de que ella había realizado esto, todos los animales que tenía empezaron a morir uno tras otro sin razón aparente. Y aunque Sandra era muy creyente de Dios, como habrán podido darse cuenta, también creía en otras cosas, y nos aconsejó llevar a mi niña con una señora que se dedicaba a hacer brujería blanca. Nosotros nos negamos rotundamente y le dijimos que confiábamos en Dios, que Él nos iba a ayudar a salir de esta pesadilla. Pero Marta se puso en un plan algo histérico. ¿Pero no ven que Dios no les está ayudando? Esa bruja es más fuerte que su fe. No más que Dios, pero sí más que su fe. Ustedes necesitan recurrir con alguien que sepa cómo combatirla. No, Marta, nosotros no vamos a caer en eso. Eso sería como estar traicionando a Dios, le dije. Pues entonces, y aunque quisiera pensar que estoy equivocada, ustedes van a perder a su hija, y quizá también sus vidas. Después de esto, Marta se alejó de la casa algo enojada, pero algo en mi interior me decía que tal vez podría tener razón. No sé cómo fue que lo hizo, pero Marta ideó un plan, y al otro día se había llevado a mi hija a escondidas. Solo dejó dicho con una vecina que se la llevaba y que volvería pronto. Nosotros nos dimos cuenta cuando fuimos al hospital a eso de las 8 de la mañana, porque en verdad estábamos muy cansados por tantos días de sufrimiento. Cuando llegamos, nos dimos cuenta que no estaba mi hija, así que fui corriendo donde el doctor y le dije, ¿dónde está mi niña? No sé, hace rato estaba la tía de la pequeña de visita, pero no sé. ¿Cómo? ¿Y dejaron que se la llevara? La verdad, mi señora, que tuve que atender a otro paciente y me descuidé totalmente en ese instante de su hija. No puede ser. ¿Dónde se llevó a mi hija tu hermana? Le dije a mi esposo. Nosotros salimos corriendo del hospital, tratando de encontrarlas, pero no sabíamos por dónde empezar, hasta que una vecina que nos vio en la calle nos dijo que Marta se había llevado a mi hija con doña Conchita, la curandera más famosa del pueblo. Esto que les voy a contar a continuación es lo que mi cuñada me contó después. Dice mi cuñada que cuando llegaron a casa de doña Conchita, ella les hizo pasar de inmediato. Les dijo que ella sabía a lo que iban y que eso era brujería negra y de la más fuerte, que ésta se la habían hecho a la niña porque querían ver sufrir a los padres, y quien la había causado era una señora con quien tuvimos una discusión, y para nuestra mala suerte ella era una bruja nahuala pactada con el maligno. Dijo que lamentablemente ella no podía hacer nada, que era algo muy fuerte para sus poderes, pero le dijo a mi tía que no se desanimara, que ella conocía a alguien más poderoso que ella y que así le podría ayudar. Esta otra curandera se dedicaba a hacer trabajos de despojo, exorcismo y todo tipo de trabajos negros, los cuales son mucho más efectivos
para sacar lo que tenía la niña. Pero les dijo que a la pequeña no le quedaba mucho tiempo, que debía darse prisa si deseaba salvarla en verdad. Claro que deseo salvarla, dijo Sandra, pero usted debe asegurarme que ella sí me va a poder ayudar. Claro que sí, muchacha, ella es muy buena en lo que hace, pero también cobra bastante. No me importa el dinero, solo quiero salvar a mi sobrina. Pues entonces apúrate, muchacha, no tienes mucho tiempo. Ten, en este papel está la dirección. Espero que puedas llegar pronto y que Dios te acompañe. Gracias, señora Conchita, le debo una. No me debes nada, hija, solo reza por la niña y por ti misma. Y eso sí, ten mucho cuidado, que esa bruja es muy poderosa. Sandra tomó la dirección, pero antes de salir, doña Conchita dijo que la dejara cargar a la niña, pues le iba a dar la bendición y le iba a untar un aceite especial en la frente. Pero dice que la pobre, apenas cargó a la niña, empezó a temblar, no pudo sostenerla y casi la deja caer. Esto es una brujería muy fuerte, dijo la señora. En mis 40 años de trabajar en la magia, nunca me había topado con algo así, y eso que según yo, soy la mejor de toda la región, nos contó Sandra que había dicho la señora. En ese momento, apresurada, decidió ir a la dirección que le había dado. En la calle paró un taxi, al cual le dio la dirección y le pidió que acelerara. El recorrido en este vehículo iba a ser por al menos de 1 hora, pero a Sandra no le importó, dijo que el dinero era lo de menos. Dice que cuando llegaron a la casa de la otra curandera, de la cual no recuerdo el nombre, ésta les hizo pasar de inmediato, diciéndole que las estaba esperando. Pero tristemente, mi niña no aguantó más, y ahí, en los brazos de su tía, dio su último aliento y pereció. La curandera dijo que era ya demasiado tarde y que lamentaba mucho lo sucedido. Dice que en ese instante, y mientras lloraba a mares, había recostado a mi hija en una camilla. Esta empezó a moverse como si hubiera vuelto a la vida, pero no fue así. Nada más dice que de su boca empezó a salir cabellos y un líquido fétido, y atrás de este, y moviendo su estómago de una manera perturbadora, salió un sapo por su boca, pero este era un sapo negro y muerto. Mi esposo y yo llegamos donde esa curandera unas 2 horas después de mi cuñada. La verdad que yo quería molerla a golpes por haber cometido tal imprudencia. Pero después de lo que había vivido, algo dentro de mí me decía que eso era lo que tenía que haber hecho yo hace mucho tiempo, y que por mi falta de credulidad mi hija había muerto. Mi esposo y yo estuvimos devastados, lloramos toda la tarde e hicimos los trámites para enterrar a nuestra hija. Ya cuando todo eso terminó, sin saber a dónde ir, volvimos a la casa de la señora. Ella nos contó que eso había sido obra de una maldita bruja chupasangre y que era pactada con algún ente maligno. Nosotros le dijimos que ya nos habían comentado eso, aunque no lo podíamos creer. Lloramos toda la noche desconsolados, y la curandera nos prestó una habitación para amanecer allí. Después de esto, mi cuñada al siguiente día regresó al pueblo, pero en cambio mi esposo y yo jamás quisimos regresar a ese lugar. Nos fuimos a otro lugar donde tratamos de rehacer nuestra vida y lo logramos. Pero nunca olvidaremos a nuestra hija ni el horror al que nos hizo vivir doña Rosalba. En verdad espero que ahora esa mujer esté pagando todos sus pecados en el infierno, y que nuestra hija esté en paz en el cielo jugando con los angelitos. Esta ha sido la historia que me contó mi abuela y que dice que fue real y que le sucedió a ella. Espero que les haya gustado y gracias por leer. Queridos y queridas escuchas, mil gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Esperamos como siempre que haya sido de su agrado, y si ha sido así, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Además, les pido mil disculpas si en estos días están escuchando las grabaciones de manera extraña, pues lo que pasa es que por problemas técnicos, el micrófono con el que siempre grabábamos se nos descompuso, y mientras lo arreglan, trataremos de seguirles trayendo sus relatos. Sin más que decirles, se despide su amigo Javier de la narración y espero escucharnos en un próximo relato.
Hasta la próxima.